La ponencia de ahora es la de don Antonio, ¿no? Llamas. Entonces tiene la palabra quien vaya a presentar, que es Monseñor Moronda. En octubre de 1981 tuve la dicha y gracia de Dios de conocer a un joven en el Pontificio Instituto Bíblico, con características de buen compañero, de amistad, que siempre me hablaba de su familia, de su madre y de sus hermanos, y con quien comencé a tener también una amistad muy fraterna. Este joven es el doctor Antonio Llamas, nativo de esta ciudad de Montilla, aquí en Córdoba, y es doctor por partida triple, 3 veces doctor, como la Santísima Trinidad. Y tiene innumerables publicaciones. Yo quisiera destacar algunas de ellas: Orar con la Biblia, de Madrid 2001, luego una publicada en una ciudad muy importante, Pablo, un rabino que explica a Jesús, guía de lectura de los escritos paulinos, que es publicada en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Venezuela. El Ave María, una sinfonía contada y recontada, publicada hace 2 años en Córdoba, y la última, que fue presentada el lunes pasado, Lectura orante de la Audifilia de San Juan de Ávila. Es un investigador, educador, todos los conocemos. Se distingue por su acompañamiento a los laicos y a sus hermanos sacerdotes, por ser director del Centro Bíblico. Además, yo voy a ser solidario con todos los ponentes que me han precedido, porque en nombre de ellos voy a tener la dulce venganza de presentarle el cartoncito de los 5 minutos. Con ustedes, el padre doctor Antonio Llamas. Bien, muy buenas tardes a todos, y quiero hacer un saludo muy especial porque han llegado hace poco a mis queridísimos seminaristas acompañados de sus superiores, y a tantas personas como estáis aquí en este auditorio. ¿Por qué Ávila, el maestro de santos, el doctor eximio de la Iglesia universal? ¿Por qué en el siglo XVI, a mi entender, habla de una manera nueva de leer la Biblia? El problema es antiguo. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta una escena que le ocurre a Felipe. El Espíritu Santo le indica a Felipe: ve al camino de Gaza, que viene un ministro de la reina Candaces de Etiopía y viene leyendo al profeta Isaías. Y Felipe corre presuroso, y cuando llega a la altura de donde está el etíope le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le responde el etíope: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? El florecimiento de los estudios escriturísticos que se produce tras el Concilio de Trento, 1545-1564, ha dado lugar a que se hable de esa época como la edad de oro de la exégesis católica. Son decenas los escrituristas de valía que se enumeran en los tratados de introducción a la Sagrada Escritura, haciendo todos ellos historia de la exégesis, y llegan a la época postridentina. Los nombres de Francisco Ruiz, Cipriano de la Huerga, Martínez Cantalapiedra, Gaspar de Grajal, Juan Maldonado, Salmerón, Francisco de Rivera, Jerónimo Prado, Francisco Toledo, San Juan de Ávila, Benito Arias Montano, León de Castro, Martín del Río, Luis de Alcázar, Juan de Mariana, Gaspar Sánchez y otros. La lista sería enorme, pero entre todos sobresalen
los antes mencionados. Y este es el caso del nuevo doctor de la Iglesia que nos reúne en esta ciudad que le contempló allá a mediados del siglo XVI, caminando por sus calles y plazas, hablando con todos, favoreciendo a los débiles, enseñando en el colegio de los padres jesuitas, aconsejando a muchos, atendiendo a los enfermos, visitando a los presos y acompañando espiritualmente a las clarisas del monasterio de Santa Clara, que desde aquí saludo, al igual que a las hermanas concepcionistas de Santa Ana y a las demás religiosas. La vida de San Juan de Ávila estaba transida por la Escritura Santa que con tanto ardor enseñó en el colegio de los padres de la Compañía de Montilla, donde cada día explicaba una lición de escritura, así como en el colegio de Santa Catalina de Córdoba, en la Universidad de Baeza y en otros tantos lugares de la geografía española. Juan de Ávila, me he atrevido a escribir hace poco, es un ejemplo y paradigma de lectura orante, y todo ello lo ha demostrado fehacientemente en su obra, Audi Filia, como expresión no ya de sus conocimientos de los textos bíblicos, sino de la vivencia que dicha obra manifiesta para interpretar a Dios. La lectura, la meditación y la oración son para él los auténticos racimos de su vida espiritual. Yo quiero ser breve y entonces fijaos que el trabajo que he realizado está contemplado en tres perspectivas y voy a mencionar solamente la última. En primer lugar, acentúo a través de la historia de la exégesis del Renacimiento el sentido literal y el sentido espiritual. En segundo lugar, expongo en qué consiste la tipología, la alegoría y la analogía. Y en tercer lugar, es el tema que da título a esta pobre ponencia. Una manera nueva de leer la Escritura Santa. Una manera nueva de leer la Escritura Santa atendiendo a tres realidades. En primer lugar, las relecturas. En segundo lugar, porque Juan de Ávila, a mi parecer, precede lo que la Iglesia ha dicho en el concilio más grande de la historia, que es el Vaticano II, lo que la misma Iglesia, a través de la Pontificia Comisión Bíblica, en el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, allá por el 18 de abril de 1993, que habla del acercamiento canónico a las tradiciones judías de la Biblia. No perdamos de vista, como decía esta mañana el profesor Miguel Ancho Pena, que Juan de Ávila es hijo de judeoconverso. Y, de otra parte, cuáles son las características de este acercamiento canónico, que ahí está, desde mi punto de vista, lo que podría ser una novedad u originalidad. En primer lugar, ¿qué son relecturas? Las citas bíblicas que realiza Ávila no están tomadas al azar, sino que son fruto de la oración que cada día realizaba y que después plasmaba en sus acciones pastorales. La Biblia para él, como he dicho antes, era la fuente, el manantial incesante de Dios. Leer la Biblia para Ávila era estar leyendo a Dios, y ahí saciaba la sed que tenía del Dios vivo. ¿Qué es la relectura? Es lo que contribuye a dar a la Biblia su unidad interna, única en su género, porque los escritos bíblicos posteriores se apoyan con frecuencia sobre los escritos anteriores, aluden a ellos y proponen nuevos aspectos del sentido, a veces muy diferentes del sentido primitivo, o inclusive se refieren, sea para profundizar en el significado, sea para afirmar su realización.
Y el acercamiento canónico, que es, lo lleva a cabo el maestro de santos mediante su obra y su método. Su obra es audifilia, lectura orante, y su método, la lección divina. Ávila, con la lectura orante de la Escritura Santa manifestada en el audifilia, renovaba y rejuvenecía la Iglesia de su época. Así preconiza lo que siglos más tarde afirmará la Iglesia a través de los documentos emanados de la Pontificia Comisión Bíblica, así como la obra Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, el tomo 1 y concretamente en la página 14, donde explica el acercamiento canónico. Es decir, Ávila traslada la letra de la Escritura al conocimiento profundo de Dios y realiza los sentidos de la Escritura desde el inicio con el sentido literal, hasta cómo hemos de actuar para expresar en nuestra vida la palabra, es decir, cómo hemos de conducirnos en la vida, que sería el sentido moral, para desembocar en el sentido espiritual, es decir, en la unidad de la Escritura, en el Espíritu Santo, en que dicha Escritura fue escrita. Llama la atención que leyendo las 142 paginitas, porque está escrito en la Audifilia de 1556 en octava, llama la atención que a la mitad de la obra hable que la Escritura ha de ser leída e interpretada en el mismo espíritu en que fue escrita. Voy a indicar entonces, en tercer lugar, las características del acercamiento canónico en la obra de Ávila. Y esas características serían, en primer lugar, la prefiguración. Considera Ávila que un texto es prefigurado porque contiene la tradición del Antiguo Testamento como anuncio, como promesa del acontecimiento Cristo. Los autores sagrados del Nuevo Testamento buscan los lugares del Antiguo que sirven de anuncio o prefiguración, es decir, lo que llamamos tipos del acontecimiento escatológico cumplido en Jesús de Nazaret. Se trata, por tanto, de una auténtica relectura del Antiguo Testamento verificada desde la fe en Cristo. ¿Dónde está esto explicitado por Ávila? En primer lugar, cuando habla en el Audifilia de cómo la persona se ha de inclinar a Dios. El significado de inclinar la oreja, y aduce a dos lugares bíblicos de manera figurada, otorgándole el sentido literal. El sentido literal no es, como tantas veces me escuchan los seminaristas, explicar al pie de la letra, porque eso sería caer en un fundamentalismo, sino el sentido literal es saber significar esa palabra en el conjunto de donde está insertada, en el conjunto del libro, en el conjunto del testamento al que pertenece y en la unidad de toda la Biblia. Otro ejemplo se observa en la narrativa de la quinta palabra. ¿Cómo hemos de olvidar la casa de nuestro Padre para hallarla de Dios? Y Ávila, ahí lo que describe es la realidad de la negatividad del demonio, que es la personificación del mal en el mundo, que a su vez es sinónimo de pecado. Y el maestro aduce fundamentalmente a lo que es una realidad en todos nosotros cuando tenemos el estado de la gracia, que somos casa de Dios, casa de bendición, somos figuras del amor de Dios. Por eso aduce a la primera de Juan 3:8 y al capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Hay un segundo momento en este acercamiento canónico de Ávila a la Escritura, es explicar un texto de la Escritura con otro texto. No hay que pensar en exégesis distintas, sino ni distinguir tampoco estratos literarios, ni diversos tiempos, ni legislaciones, ni autores, como hacemos muchas veces en la exégesis moderna. Hablamos mucho de todas estas realidades, pero olvidamos el texto de la Escritura Santa, donde está escondido, como en la Eucaristía,
el Verbo de Dios. Porque en la Biblia no hay ni antes ni después. La Torá, dicen los judíos, se explica por la Torá, según una regla de Rabí Ismael, que existía ya en tiempos de Gilel y que fue muy usada en el siglo II de Cristo. El Audifilia contiene ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, en el aviso primero para conocer las revelaciones, Ávila realiza el método, la técnica y el recurso usado por los judíos que explican un texto de la Escritura con otros pasajes de la misma Escritura. La referencia, en este caso concreto, es un lugar de la carta a los hebreos. Dice el santo: llegados os habéis a un derramamiento de sangre que clama mejor que la sangre de Abel, aludiendo a un pasaje de Génesis 4:10. Esta referencia también la explica profusamente con otros lugares de la misma Escritura. También Ávila refleja en su obra la alusión o remez. ¿Eso qué es? Consiste en una citación clara de la Escritura cuyo sentido queda mencionado en el contexto. Pero el contexto no es solamente el medio ambiente vital. El contexto, y al contexto pertenecen también los significados de los términos lazados y entrelazados, entreverados, vuelvo a repetir, no solamente en el texto en que están insertados, sino en la unidad de toda la Biblia. Y esta técnica la realiza para indicar la unidad de la persona. O en segundo lugar, Ávila menciona en la primera palabra de la Audifilia cómo hemos de escuchar a Dios, aludiendo a cómo debe ser la escucha de la palabra divina, porque Dios es la suma de la verdad. En cuarto lugar, rosario de textos o arucín. El procedimiento en que consiste en engarzar una serie de textos del Antiguo Testamento en torno a un texto determinado. Se llama así porque hay una palabra que aglutina diversos lugares verotestamentarios y los pasajes correspondientes del Nuevo Testamento. ¿Y cómo queda plasmado este procedimiento? Pues para manifestar cómo la persona puede ser la garante del ser, del bien ser y del bienaventurado ser. Hay otra realidad, Gezerah Zabat o analogía. Se trata de dos textos, es decir, el autor se basa en conexiones entre la situación de un pasaje del Nuevo Testamento y otro del Antiguo. Y esta realidad consiste en el recurso a lugares paralelos pero con mayor libertad, porque la recurrencia de una sola palabra puede ser suficiente para relacionar ambos textos. También Ávila habla de la contraposición, contraponer. Conduce esta realidad a los autores sagrados a oponer o contraponer las exigencias y realidades del Nuevo Testamento a las del Antiguo Testamento. Y este modelo, esta manera de leer, se designa también a su vez como una manera de interpretar de forma actualizadora el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo. Por ejemplo, hemos encontrado algunos ejemplos de contraposición en el Audifilia. El primero de ellos se encuentra en el desarrollo de la primera palabra, escucha, hija, para explicar la palabra carne, que corre paralela con el término cuerpo y con el vocablo miembro, pero está en contraposición con el espíritu. Dice Ávila, en otro tiempo era des tinieblas, mas agora debería ser luz en el Señor. Luz y tinieblas. También habla Ávila de la tipología. Tipo es un acontecimiento, un personaje, una institución que tiene un significado y un sentido más allá de su primera, concreta, literal o histórica realización. Así, al exponer los nombres del mundo, Juan de Ávila denomina a ese mundo la ciudad mala
con el nombre de Egipto, cuyo significado es tiniebla o angustia, porque los que conforman dicha ciudad carecen de luz, porque ni conocen a Dios ni aman. Y también describe la ciudad insolente, designándola Babilonia, es decir, confusión. Sus habitantes son constructores de obras vanas y no quisieron vivir en la unidad del lenguaje. Por último, Ávila habla del simbolismo. El simbolismo, los símbolos del Nuevo Testamento, todos, están enraizados en el Antiguo. Pero símbolo no es lo que define el diccionario de la Real Academia Española, la representación de una imagen, sino, a mi entender, una manera concreta de explicitar la realidad, lo que está ocurriendo y que está inserta en la palabra de Dios. Y así, ¿qué es ver y qué cosa hemos de ver? Se sirve del simbolismo en aquellos verbos que expresan el significado: contemplar, mirar y observar. También alude a un pasaje del Cantar de los Cantares: enséñame tú, al que ama mi ánima, a dónde apacientas y a dónde te acuestas al mediodía. Y ahí tiene presente el simbolismo. La interpretación simbólica espera al sentido literal, que es el punto de partida del texto. Pero, miren ustedes, vuelvo a reiterar, el significado específico de una realidad concreta que en sí contiene también potencialidades semánticas ulteriores. Suelo decir muchas veces a todos mis alumnos y también alumnas, porque aquí también hay muchas personas del centro bíblico, María, Madre de la Iglesia de Córdoba, que lo importante no es leer, ya muy importante leer la Biblia. Yo les digo a ellos, cuando voy a dar las vacaciones, ojalá leyésemos todos los días un versículo de la Biblia. Y al final del verano, fijaos si habríamos leído parte de la Biblia. Lo importante no es solo leer, sino saber leer de una manera nueva, como hizo Ávila, leer a Dios en las páginas de la Escritura Santa, para que ella nos dé siempre el sabor del Dios de la vida y de la historia, Jesucristo. Muchas gracias.